¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Waldemir Ríos y hoy estoy acompañado de Snyder. ¿Qué tal Snyder? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Waldemir? ¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad hemos preparado este video que estamos seguros de que les va a ser de gran utilidad a todos ustedes. Correcto, el día de hoy vamos a hablar de pruebas unitarias. ¿Y qué son las pruebas unitarias? Simplemente consisten en verificar el comportamiento de unidades pequeñas de software y el día de hoy vamos a utilizar una herramienta que se llama XUnit. ¿De qué se trata esta herramienta, Snyder? Bueno, esta herramienta nos permite hacer pruebas unitarias en forma gratuita, es de código abierto y, bueno, está centrada para toda la comunidad de .NET. Podemos hacer pruebas unitarias en C Sharp, en Visual Basic.NET y en otros lenguajes también. Perfecto, esa es una muy buena noticia para todos los que desarrollan en .NET y sabían que esta herramienta está ya incorporada en el Visual Studio. Si nosotros vemos la página de Visual Studio, podemos ver que al iniciar un nuevo proyecto ya tenemos esta herramienta XUnit como incorporada para crear un nuevo proyecto y hacer las pruebas unitarias. Pero esto se incorpora recién a partir de la versión 2017. Pero antes de irnos a nuestro caso práctico, el día de hoy de XUnit, vamos con nuestra intro. De manera práctica queremos utilizar XUnit Snyder y para esto hemos planteado un problema sencillo. La idea es instalar, comenzar a utilizar XUnit para que luego nuestros amigos ya puedan utilizar esto de acuerdo a sus necesidades en más proyectos más grandes. ¿En qué va a consistir nuestro ejercicio? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, digamos, nos estamos planteando un sistema de gestión de biblioteca y se tiene una clase llamada libro que va a contener varios métodos, incluido uno de ellos que se va a llamar calcular el descuento. Nosotros nos vamos a abocar netamente a este método y donde el cual se va a hacer el cálculo del descuento aplicado en función a la antigüedad o a su precio del libro. Muy bien. Entonces vamos a crear también un pseudocódigo para hacer pruebas unitarias. En realidad vamos a hacer el código utilizando XUnit para verificar justamente ese método, calcular descuento, de acuerdo a los siguientes escenarios, ¿no? Libros nuevos, antiguos y libros con diferentes precios. Entonces, ¿te parece si ya nos planteamos esto, ¿no? Que libros que tengan mayor a 5 años son los antiguos, libros caros, vamos a decir así, poco antiguos, entre 2 a 5 años, y los libros nuevos que van a ser menores a 2 años. ¿Te parece? Está buenísimo, porque ya con eso tenemos, prácticamente vamos a abarcar tres escenarios donde vamos a poder ahí hacer las comparaciones, ¿no? Muy bien. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para hacer esto? Bueno, como hace un momento estábamos hablando, lo que podemos hacer es inicialmente hacer el ejercicio directamente en Visual Studio, donde ya viene todas las herramientas instaladas, ¿no? Y luego volvemos a hacer el mismo ejercicio, ya utilizando el Visual Studio Code, en el que vamos nosotros a instalar todas las herramientas que se necesitan para que se pueda utilizar el XUnit y hacer las pruebas unitarias. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Vamos a utilizar Visual Studio para Mac, porque creo que muy pocos utilizan esta herramienta, más utilizan para Windows y queremos cambiar un poco el escenario, ¿no? Hacerlo con herramientas poco conocidas, vamos a decir así, o que no se utilizan mucho. Tenemos en este sentido Visual Studio 2022 para Mac y vamos a iniciar creando un nuevo proyecto. Vamos a utilizar una aplicación de consola, algo muy sencillo. Vamos a utilizar .NET 7 y vamos a buscar la carpeta donde vamos a crear nuestro proyecto y aquí le vamos a poner el nombre del proyecto que se va a llamar consola y el nombre de la solución como tal va a ser XUnit para probar esta librería. ¿Está bien? Entonces vamos a crear ahora la solución y en este momento ya tenemos la solución ejecutándose. Si tú puedes ver aquí, si hacemos play en ejecutar el proyecto, esta solución en consola ya debería
darnos este resultado esperado, ¿no? Claro. Hola mundo, Entonces, estamos comprobando que hasta este momento sí está funcionando correctamente. correcto. Muy bien. Ahora nos pedía crear una clase, ¿no es cierto? Vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar libro y es una clase vacía dentro de este proyecto que se llama consola, ¿no? Ah, Entonces tenemos acá todo lo básico para iniciar. Voy a ampliar un poquito esto para que pueda verse mejor. Ahí se mira mejor, ¿no es cierto? sí, está mucho mejor así. Muy bien. Entonces, dentro de esta clase, libro, vamos a crear ciertas propiedades muy básicas, muy sencillas también, que nos van a ayudar a entender un poquito el problema. ¿Está bien? Entonces, vamos a definir estas tres propiedades básicas, que va a ser el título, el precio y la antigüedad para nuestros libros. Vamos a crear también dentro de esta clase un constructor para poder almacenar ahí y que responda esta clase a nuestros requerimientos, ¿no? Entonces estamos creando un libro como constructor con esas tres propiedades, ¿no? Tanto de ingreso como de salida. Y finalmente lo que nos pide el ejercicio es crearnos un método, ¿no? Que se va a llamar calcular descuento. Y en esta parte es donde justamente nosotros vamos a hacer la lógica para ver el descuento que vamos a aplicar ahí a nuestra clase. Entonces vamos a tomar en cuenta el siguiente código, que es muy sencillo, que lo vamos a explicar, pero está acá, ¿ya? Ahí lo vamos a ver para que se pueda ver mejor en pantalla, donde empezamos con un descuento que en primera instancia está en cero. Vamos a calcular aquí el descuento en función a la antigüedad. Como habíamos planteado el ejercicio, si es mayor o igual a 5 años, entonces va a tener un descuento del 20%, ¿no? Si está entre 2 y 5 años, entonces va a tener un descuento del 10%. Y si no aplica ninguno de ellos, no tiene ningún descuento, ¿no? Entonces ahí se calcula el descuento del libro y esto va a devolver justamente el precio con descuento. ¿Te parece, Snyder, hasta ahí nuestro ejemplo para avanzar? Sí, pues esto es el ejemplo así más sencillo para que podamos probar y no estarnos complicando, ¿no? Así es. Muy bien, ¿cómo probamos este código que hemos creado? Nos vamos a ir a la primera parte donde está la plantilla básica. Vamos a eliminar el código que viene por defecto y vamos a ir utilizando ciertas instrucciones ahí para comenzar a desarrollar esto, ¿no? En primera instancia, nos vamos a crear una variable que se llama mi libro, que justamente hereda de lo que hemos creado de la clase, y le vamos a dar tres datos ahí, ¿no? El título, un precio, y en este caso le vamos a poner que tiene un año de antigüedad, simplemente para ver cómo responde a lo que nos hemos planteado ahí, ¿no? Vamos a crearnos una variable en la cual vamos a calcular justamente el precio final. Ahí está, donde utilizamos el método de calcular descuento, ¿no? Y finalmente vamos a utilizar la consola para desplegar el resultado esperado. En este caso le estamos diciendo a que nos muestre que el precio final es el precio que se calcula de acuerdo a los parámetros que le hemos indicado acá. ¿Correcto? Esto en este caso, ejecutando lo que resultado debería darnos. Exactamente. Entonces vamos a probar ahí este código que tenemos. Se está ejecutando y ahí nos dice, ¿no? Que el precio final justamente es de 100. Ahora, ¿qué pasa si ponemos que la antigüedad es de 3 años? Nos debería salir con un descuento y ahí está justamente que el descuento es del 10% y el precio final es 90, ¿no? Ahora, si la antigüedad del libro es mayor a 5, igual vamos a poner un 10 para ver cómo responde el programa. Vemos que aquí justamente es lo que estábamos esperando, ¿no es cierto? 80
el precio final con un 20% de descuento. Correcto. Que serían nuestros tres escenarios que hemos planteado, ¿no? Así es. Entonces, en esta primera instancia, lo que hemos hecho no es utilizar absolutamente nada de XUnit, simplemente estamos haciendo el problema como tal, ¿no? Plantearnos esa librería o ese método, esa clase con ese método que se llama calcular descuento y hemos hecho el cálculo correspondiente. Muy bien, ahora sí, en nuestro mismo proyecto, vamos a adicionar un nuevo proyecto ahí. Y este proyecto, justamente aquí en las opciones que tiene el Visual Studio, en pruebas, tenemos el proyecto, como les decíamos al principio, podemos elegir entre XUnit o NUnit, ¿no es cierto? Pero como el día de hoy estamos viendo esta librería, vamos a utilizar XUnit. De la misma manera, para puntos .NET 7, y le vamos a dar un nombre. Y este nombre le vamos a decir que se va a llamar consola test, siguiendo el parámetro que se sugiere, ¿no? Entonces vamos a crear. Y como tú puedes ver, ya se ha creado de manera rápida. Tenemos este unit test punto inicial, que lo vamos a eliminar y vamos a crear uno propio. Podemos ver aquí que las dependencias y los nuggets necesarios ya los ha instalado. Y esto es justamente lo que más adelante tenemos que instalar de forma manual, ¿no es cierto? Al utilizar Visual Studio Code. Así es. Muy bien, entonces aquí nos vamos a crear una clase que la vamos a llamar justamente libro test.cs. Y a partir de esta clase vamos a comenzar a utilizar algunas cosas necesarias para hacer ahí lo que necesitamos. En primera instancia tenemos que hacer una referencia al proyecto que tenemos arriba, ¿no? Entonces vamos a agregar una referencia y vamos a utilizar justamente el proyecto consola para traer de ahí todo lo necesario para utilizar aquí y hacer las pruebas necesarias. Vamos a comenzar con un método público que no nos va a devolver nada, void, que le vamos a poner como calcular ah, descuento, test, y aquí le vamos a decir que va a ser la primera opción, sin descuento. ¿Está bien? Para ver cómo responde a esto. No debería traer ningún error y ahí, ¿no? Lo importante para ver y utilizar XUnit es que tenemos que utilizar la siguiente palabra reservada, ¿no? Que se llama fact. A partir de esto, él va a utilizar la herramienta XUnit para hacer las pruebas unitarias. Y dentro de cualquier proceso que tenemos dentro XUnit y cualquier prueba unitaria, tenemos tres pasos que son importantes para hacer. La parte que se denomina el arrange, tenemos que utilizar el act, donde hacemos todo el proceso, y finalmente vemos los resultados con el assert. Entonces, básicamente, estas tres cosas vamos a utilizar. Muy bien, entonces nos vamos a basar en lo mismo que ya hemos hecho en el anterior programa. Vamos a crearnos una variable de tipo libro, utilizando esa clase en la parte de arrange. Ahí está. Y le estamos dando justamente los parámetros similares a lo que hemos hecho en el anterior programa, ¿no? Luego vamos a utilizar en la parte del act justamente una variable también para ver la respuesta que va a tener a la solicitud que vayamos a decirle de calcular el descuento. Y la parte importante para ver si la prueba está funcionando o no es hacer el famoso assert, ¿no? Que va a ser igual a ver si realmente la respuesta que devuelve es la que esperamos, ¿no? En este caso tiene que ser igual a 100 y vamos a imprimir el precio final como resultado para ver si esto está corriendo bien. Entonces, esta va a ser la primera prueba.
¿Te parece bien, Snyder? Luego vamos a ver para un libro muy antiguo y para el libro caro también. Y para entender, haremos coser ahora hasta esta parte para que podamos ver cuando da el resultado correcto y el resultado incorrecto, ¿no? Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es compilar la solución, ¿no? Vamos a compilar justamente consola tests y a partir de este momento lo que hace él nos dice que la compilación ha sido correcta y entre las herramientas que trae el Visual Studio para Mac, aquí vemos una pestaña donde están las pruebas. La voy a anclar ahí y como puedes ver, justamente dentro de esta XUnit tenemos el libro tests y aquí está la primera prueba que está lista para ser ejecutada. Ya la reconoce. Entonces aquí tenemos tres botoncitos que nos va a ayudar a ejecutar la prueba. Esta, la primera ejecuta todas las pruebas, la segunda solo aquella que seleccionamos y bueno, para parar, vamos a ejecutar todas las pruebas y ahí puedes ver que se está ya comenzando a ejecutar y justamente no ha habido ningún problema. En esta parte todo está en verde y en la parte de abajo también nos dice, ¿no?, que las pruebas han sido correctas, se han ejecutado uno sin errores y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos ese informe. Y ahí se Siguiendo, puede ver un resultado, ¿no? Pero ahora, antes de que llegues a crear la siguiente prueba, modifica un parámetro ponle, no sé, el porcentaje, cámbiale el porcentaje, en vez de 1, ahorita ponle 5 y veremos qué va a resultar. ok, si le mandamos, ya, vamos a ponerle que es de 6 años, Ujú, ¿cierto? Entonces ujú. vamos a compilar esto una vez más. Ahí está compilado y vamos a ejecutar nuestra prueba, ¿no? Y es lo que esperábamos, ¿no es cierto? Mm, Hay un listo. error ahí porque justamente nos dice errores uno y justamente no es lo que esperábamos. Debería ser 100. En este sentido, deberíamos crear otra prueba para ver libros antiguos a 5 años o libros que están entre el parámetro de 2 a 5 años. Pues esto ahí se puede ver, ¿no? Así El es. resultado. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, de manera muy rápida, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Básicamente es muy similar el código. Lo vamos a poner acá, donde estamos haciendo un libro antiguo que es mayor a 5 años, ¿ya? Donde el único parámetro justamente cambia la antigüedad y él viene con un descuento del 20%, ¿no? Y para los libros que vamos a suponer y les vamos a denominar que son caros, vamos a hacer otra prueba similar, donde justamente viene con un descuento del 10%. Entonces, aquí ya tendríamos nuestras tres pruebas unitarias para ver que realmente se calcula el descuento, está respondiendo a todas las posibles solicitudes que se vaya a hacer. Excelente. Entonces, si hacemos coser esto, las tres deberían darnos correctas, ¿no? Porque Así es. Entonces, estoy recompilando en este caso y como puedes ver aquí al lado derecho, ya nos salen las tres pruebas, ¿no?, que se van a ejecutar. Entonces, vayamos, hagamos la prueba, ejecutemos todas. Y en este caso, ahí está. Han pasado las tres y las tres correctamente, ¿no? En caso de que alguna de ellas estuviera mal, entonces vamos a suponer esta, una segunda, vamos a ponerle hay una, vamos a recompilar y vamos a volver a ejecutar nuestras pruebas. Debería justamente el libro antiguo, como dice ahí, fallar y decirnos error y algo está mal. Entonces podemos concluir ahí que utilizar este XUnit como librería para hacer test de pruebas unitarias es relativamente sencillo, fácil de utilizar y bien incorporado ya en visualstudio.net, tanto Visual Studio para Windows como Visual Studio para Mac. Entonces, no sé si tienes algo más que acotar en esta parte y si no, nos vamos a la segunda parte que es más desafiante todavía.
Y vamos a la segunda parte. Muy bien. Entonces, manos a la obra. Bueno, ahora en esta segunda parte lo que vamos a hacer es hacer el mismo proyecto, pero ya utilizando el Visual Studio Code, donde vamos a ver cómo instalar las herramientas, diferenciar y cómo empezar a crear el proyecto desde cero, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer inicialmente, nos abrimos esta consola del sistema operativo y desde ahí creamos nuestra carpeta que va a ser del proyecto que se va a llamar también Unit Test XUnit, ¿no? X. Va a mantener el mismo nombre. Listo. Dentro de esto ahora ya creamos nuestro proyecto de la consola. Ingresamos a la carpeta y acá vamos a crear el proyecto como tal. Con la, en ese momento ya nos está creando el proyecto. Podemos aquí verificar si está funcionando correctamente. Aquí debería salirnos el mensaje Hello World, Hola famoso. mundo, el famoso Hello World. Con eso podemos comprobar de que se ha creado correctamente. Y luego vamos a crear la siguiente carpeta que va a ser para... Aquí está, estamos bien hasta esta parte. Vamos a crear la siguiente carpeta que va a ser para la parte del test, que vamos a llamarle igual consola test. Ingresamos y acá también vamos a crear el proyecto. Este es un proyecto de tipo librería, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, en esta parte no vamos a poder probar nada todavía, pero ya tenemos creado el proyecto. Listo, aquí ya podemos, si nos vamos al explorador del Windows, que nos permite ver de una forma visual, aquí podemos ver que están nuestras dos carpetas. Dentro de esto ya está el proyecto creado y para la parte del test también. Ahora esto lo vamos a llevar todo esta carpeta al Visual Studio Code y vamos a empezar a trabajar ahí. Entonces, vamos a extraerlo directamente. Muy bien. Listo. Entonces, empecemos. Aquí, aquí podemos ver nuestro primer proyecto de consola. Aquí vamos a crearnos una nueva clase que se va a llamar libros. Libro. Ya acá para no perder tiempo, lo que vamos a hacer es directamente ya copiar todo el código que hicimos en el Visual Studio, que prácticamente vendría a ser lo mismo, ¿no? Estamos ah, creando la clase libro, donde tenemos aquí sus propiedades, su constructor y bueno, nuestra clase que está de calcular el descuento, ¿no? Que es similar a lo que ya habíamos hecho en el anterior ejemplo. Desde nuestro proyecto principal lo vamos a llamar
acá similar a lo que hicimos. Entonces estamos llamando a este método que es calcular descuento y estamos mostrando, a ver, lo hagamos coser para verificar que todo está bien. Correcto. Para Hay eso que, vamos a hay que ver, abrirnos la terminal. y hay que guardar todos los cambios Exacto. enamorados. Exactamente. Vamos a ingresar a la carpeta del proyecto y desde aquí lo vamos a ejecutar. Como Correcto. podemos ver acá, está funcionando correctamente porque aquí lo que nosotros estamos pasando es de que este libro tiene una antigüedad más de 5 años y como tiene más de 5 años debería hacer el descuento del 20%. Entonces aquí nos devuelve el resultado de 80. Entonces Correcto. hasta ahí todo bien. Ahora sí vamos a crear nuestro proyecto de test utilizando la librería de Bien. XUnit. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es instalar, porque acá no tenemos. A ver, podemos ver en esta parte, en el proyecto aquí todavía no está haciendo referencia a estas librerías. Entonces lo que vamos a hacer es instalar. Para ello nos vamos a ir a un explorador, bueno, más bien dicho, a un navegador, y vamos a ingresar a la dirección de nugget.org. Entonces, lo primero que tenemos que instalar y buscar acá es el test, el SDK test. Acá este primero que nos dice Microsoft.net.test es el que vamos a instalar. Acá copiamos la dirección, volvemos a nuestro proyecto y aquí desde la consola nos vamos a ir a la carpeta de test. Y desde acá vamos a hacer, copiamos y vamos a instalar. Listo, ya terminó y podemos ver que en Se esta parte agregó. aquí ya se ha hecho la Se agregó. referencia, Exactamente. agregado. Luego tenemos que incluir la librería de XUnit. Similar, vamos a ir a la página de Nugget.org y vamos a buscar. Acá lo hemos encontrado. De la misma forma, copiamos la dirección y en nuestro proyecto vamos como ya estamos en esa ruta, entonces vamos a instalar. Y debería suceder de la misma forma. Ya se ha hecho referencia en la parte de arriba. Y por último, vamos a instalar la librería XUnit Runner. Esas son las tres librerías principales que tenemos que instalar. Ahí está justamente en el botoncito de copiar. ¿Verdad? Sí, aquí está, ya está directamente. Y instalamos. Listo. Entonces, con esta última librería ya vamos a poder ejecutar las pruebas y vamos a poder ver el resultado que nos va a dar similar a lo que nos ha mostrado en el Visual Studio, ¿no? Listo, Perfecto. ya tenemos todo instalado. Entonces, ahora
nos vamos a ir al proyecto de test y vamos a crear ya nuestra clase. Para eso, esta que viene por defecto la vamos a eliminar. Nos vamos a crear una nueva que se va a llamar libro test. Eh, mm, Tenemos que hacer la referencia también al antiguo proyecto, ¿no? Ah, eso también tenemos que hacer. A ver, primero hagamos ya el código para hacerlo más rápido. Estamos prácticamente copiando. Aquí sí estamos haciendo referencia a la nueva librería ya XUnit. Y ahora lo que decías, por eso es que tenemos ahorita varios errores, porque tenemos que hacer aquí. En esta parte tenemos que incluir la referencia, porque ahorita desde este proyecto de consola test no lo ve todavía al otro proyecto de consola, por eso que nos está dando el error y tenemos que hacer la referencia. Entonces, con esta instrucción, lo que estamos haciendo es referenciar el proyecto a este otro proyecto de test. Con eso ya tendríamos prácticamente listo nuestro, vamos a ver acá. Correcto, hay que guardarlo para que Sí, ya está todo listo, lo vamos a grabar todo más bien. Y con eso ya debería todos los errores desaparecer. Listo, exactamente. ya tenemos todo listo. Entonces, ahora sí, ya podríamos ejecutar nuestro proyecto de test y verificar que todo esté funcionando. Como ya hemos incluido en esta parte ya los tres tipos de descuentos que hemos hecho, entonces ya vamos a poder ver en este momento ya las tres pruebas. Entonces, para eso vamos desde esta parte vamos a ejecutar esta parte. Ayúdame, ¿cuál era la instrucción? Podemos hacerlo también desde cada uno de ellos, ¿no? Ah, ¿verdad? Debajo, Es mucho mejor. Sí, sí, sí. Tienes toda justamente, la razón. Es justamente la facilidad que nos da el Visual Studio Code es de que en esta parte nos permite ejecutar directamente cada uno de estos métodos o directamente toda la clase, ¿no? Entonces exactamente. vamos a ejecutar este primero. Entonces ahí vamos a ver el resultado. Listo. Acá podemos ver que se ha ejecutado la primera prueba y aquí ha pasado, no hay ninguna falla, ha pasado. Si Excelente. ejecutamos la segunda, también debería pasar sin problema el Ahí está. resultado. Ahora si ejecutamos los tres, directamente desde acá, Ahí nos y dice que podemos pasaron ver los tres. los tres. Hagamos Un error. que uno falle. A ver, Así es es. el más antiguo, le pondremos uno. Entonces acá sí debería fallar. Hay que Entonces guardarlo y vamos a grabar así es. esto. Ejecutemos los tres. Listo. Y Y ahí acá está podemos ver justamente. que justo falló uno y pasaron dos. Entonces, de esta forma también podemos eh, hacer estas pruebas desde el Visual Studio Code. Excelente, Snyder. Ha sido, creo, una jornada muy bonita, interesante, con lo básico, es verdad, pero ya es el puntapié inicial para que nuestros amigos ya puedan utilizar XUnit en sus proyectos independiente de la plataforma, ¿no? Ya sea que estén en Windows, en Mac, en Linux, pueden utilizar Visual Studio Code y pueden trabajar de esta manera.
Sí, justamente eso era lo que queríamos proporcionarles para que tengan un panorama así bien general y con este ejemplo que es básico ya van a poder utilizar para cualquier otra prueba unitaria, ¿no? Así es. Entonces, un gusto, Snyder, y un saludo para todos nuestros amigos de Internet. Igualmente, pues un saludo para todos y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.